it when they see him singing on top of a green, luscious tree, it tells them that it's going to rain. Y cuando está cantando en un árbol que ya está seco, muerto, significa que viene el verano. And when he's singing on top of a tree that is dry, it means that the summertime is coming. Entonces, aún los campesinos actuales creen en estas cosas, ¿sí? And en even este the animal. local Y los farmers now campesinos believe in that too. y los indígenas. Bueno, ahora vamos a subir allá arriba para que tomen una foto del mirador. Y, no, para saludar soldados no. Para tomar fotos del mirador a esto y bajamos. So we're gonna go all the way up to take some pictures and hang out there for a little bit and just come down. And Después bajamos y vamos allí al sector piedra, que es donde está, vamos a poderle explicar mejor de las técnicas, cómo trabajaron los taironas las piedras y esto. So we're gonna go that way basically to where we're gonna, it's called the stone area, and we will talk about more about how they use the stones to build this. Sobre el filo de una montaña que se llama Cerro Corea. El filo, no sé si puede, pero el filo, se llama Cerro Corea. The Taironas built the city, the lost city, on the edge of the mountain, and it's called Cerro Corea. Yeah. Pero siempre para la construcción de la ciudad utilizaron muros de contención, o sea, con más de 14 y 16 metros de altura, ¿sí? Los muros de contención era para soportar el peso de la ciudad y de las casas que se construían en la parte de arriba. ¿Cómo los construyeron? Con piedras, así los muros, las paredes que vemos. So you know when New Orleans, when the water came flooded. Yeah. What was the name of those things that were supposed to be built? Levees, right? Yes, that the levees. Okay. So they did the same thing here with rocks all around the lost city. So in case that it rained, it wouldn't fall down. Como la piedra con la que se construyó la ciudad perdida es una piedra bastante porosa, o sea que puede controlar el agua, ¿sí? Entonces, por ese lado los taironas no tenían ningún tipo de problema con que llegaran a tener erosión o deslizamiento de la ciudad. So they also use the same stone to build those levees up, just in case that it rained really hard, the rock will absorb the water as well. Vamos a echar la cabeza. Buenas. Aquí vemos en estas imágenes de cómo controlaban el agua, sistemas hidráulicos, ¿sí? Hay canales, ¿sí?, en la ciudad donde son completamente construidos en piedra y las casas hechas con un nivel mucho más alto sobre los pisos de las calles. So if you notice, you're going to see that the houses are built higher than the rocks, and the rocks were put in a way that the water will flow through, will fall down, but the houses are always higher than the pathways. Uno de los sistemas hidráulicos más importantes en la ciudad es el sistema de goteras. Las piedras que sobresalen, las últimas, las que yo les dije que tuvieran cuidado, esas piedras la conservación del techo de las viviendas. So aside from helping heat up the house, the fire helped the roof to keep the roof in. ¿Y cómo ayudaba eso? El humo, ¿sí? El humo, cuando sube arriba, esto ayudaba para inmunizar la madera. O sea, no permitía de que las termitas se coman la madera, porque se pone negro y es amargo, ¿sí? So when the smoke will go up and hit the wood,
the termites wouldn't eat them. ¿ya? Smokes out the bugs. Y también ayudaba para secar rápidamente la humedad de las palmas, ¿sí? El calor, el humo, va saliendo dentro de las palmas y ayudaba a secar And rápidamente. it will also help to take the palm leaves that are on top, it will help to dry them off and take the humidity out of the palm leaves. ¿Ya? Entonces también ayudaba, todas las casas eran construidas como las ven aquí, amarradas con lianas, una vez que estaban secos, pues no, como no tenían humedad, se podían conservar bastante tiempo, 25, 30 años más o menos, podías vivir. So since there was no Mantenerse. humidity on the lianas, which is the plants that they use to tie this up, since there was no humidity, it will help them preserve much longer. Dejas. And for them, the animal that they domesticated, that was very important was the bees. For honey? Bees. ¿Por qué? Utilizaban de la abeja la miel como para los alimentos y la cera de ella para la elaboración de figuras, ¿sí? So they use the honey for for cooking purposes like we do, and the wax for the goat. Entonces, un cacho. Entonces, primero para la elaboración de esta figura, por ejemplo, tomaban la cera de abeja, hacían la figura del tucán, ¿sí? Luego la cubrían muy suavemente con barro, arcilla roja, le hacían un orificio en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. ¿Ya? Luego era llevado a unos hornos especiales para que el calor penetrara hasta donde estaba la cera de abeja y así saliera y quedaba el molde. No, pero eso era solo para el molde. Okay, so what they did was they used the wax of the bees to have the shape of what they wanted to do. Then they cover up with mud. They put it in these ovens so the heat will penetrate all the way down to the wax and it will give like the mold, the shape that they wanted to use to do that. Entonces, el trabajo era muy compartido, ¿sí? Estaban los mineros, que eran los que se dedicaban a buscar el oro en los ríos, y estaban luego los orfebreros que se encargaban de fundir o llevar de estado sólido a estado líquido el mineral y luego lo envasaban en estos moldes. So it was a lot of share work because the miners were the ones that will find the gold, but the jewelers will be the ones that will make the shapes and have them ready for them to put the gold, the liquid gold in and do whatever. Y una vez cuando ya estaba frío, ¿sí? Partían el molde y tenían la figura ahí perfectamente. So when that wax was cold, when it dried off after they took it out of the oven, they will split it in half, so they will have the shape ready. Aquí vemos que los taironas hicieron figuras en animales, representación de animales, el sapo, el tucán que vimos aquí. They represented a lot of the domestic animals that they use. Right now they're in the Gold Museum in Bogota. Cada círculo, como ya saben, era una habitación. Hombres y mujeres no compartían la misma casa, ¿sí? Pues el hombre necesitaba de mucha tranquilidad, ¿sí? De mucha concentración y meditación por las noches, ¿ya? Entonces no podía permitir que estuvieran ni las mujeres ni los niños, porque él meditaba mucho con la hoja de coca, el poporo, ¿sí? Y por eso vivían en casas separadas. So in every circle that you see, as he was explaining before, was for a house. In every house, basically, men and women did not live together. In one house, women and children will be, and men will be in a different house. And the reason why it was because men needed a lot of concentration. They couldn't be distracted. They needed to be alone. So when they and at night they will be smoking and processing the coca leaves. Entonces, también por eso, una de las razones cuando los taironas morían
eran sepultados en el centro de su casa, donde vivió toda su vida. So Okay. when they will die, they will be buried in the middle of the house where they used to live. Primero se hicieron cementerios primarios, ¿sí? Después tuvieron entierros primarios y después tuvieron entierros secundarios, ¿sí? Quiere decir que primero los enterraron en solo tierra, ¿sí? En una posición fetal. Okay, so there were basically two parts of the process of the burial. The first one will be that they will be buried underground in the house where they used to live, and they will be in fetal position. ¿Ya? Y luego, en estas vasijas que pueden ver aquí, se les colocaba alimentos, agua, comida, sus pertenencias también. Pero espérate, esas vasijas se ponían al mismo tiempo cuando Sí, se metían con en la ellos, tierra. sí. Y a ellos no se les ponía ningún ataúd ni nada, sino se metían en la tierra. Ahí al lado, se les colocaba al lado de del orificio del hueso. So after they were buried in the ground, when they were buried in the ground, they will also use this vases, big vases, and they will put their belongings in there and also food, lots of food. Comida, agua Water. y todas sus pertenencias que tenían. Si tenía oro, también eran colocadas con todas sus pertenencias allí. If that person had gold, all his belongings will be in there. So In these those are all vases. burial. Entonces podemos estar parados encima de alguno. Podemos estar parados encima de algunos. So we could be right now. We could be standing on top of someone. Los taironas, ¿por qué colocaban alimentos y agua a sus muertos? Pues ellos decían que moría para la presencia de ellos, pero tenía un viaje en otro mundo desconocido. So the reason why they put the belongings and all that in there is because that person died to our eyes, but it was going to be a long trip to the other world. So that's why they put as much food as water and belongings as possible. Entonces, una vez que ya moría, el hombre que habitaba o la mujer que habitaba la casa, nadie más podía vivir en ella. So after that person died, nobody else could live in that house. Y entonces si eran 250 nomás, tú dijiste que eran 250 casitas. Entonces esas personas, cuando niños nacían y todo, ¿en dónde nacían? Obviamente, esas el personas? que se casa quiere casa, ¿sí? Entonces, cuando la familia, los niños ya crecían y eran adultos, que se casaban, tenían que irse de sus casas y organizar sus propias familias en otros lugares. So basically when children were growing up, since that nobody could live in that house, they will have to go on their separate ways and find a place to live. Ciudad Perdida, vuelvo y repito, en el libro de la arqueología le corresponde el número 200. Quiere decir que hay más de 200 sitios arqueológicos en la Sierra Nevada. ¿Ya? Okay. He says that in the archaeology book, which I don't... ¿A qué te refieres con el libro de la arqueología? En el libro, por ejemplo, cuando se encuentra un sitio arqueológico, lleva un registro en un libro de la arqueología. Oh, okay. So basically this is registered at this site number 200. ¿Ya? Y So hay- meaning there's over 200 sites. This is the site number 200. y hay cientos y cientos más en las laderas y en diferentes direcciones de la sierra. There are hundreds of other sites around here. Have those sites been excavated by the government? Que sí le han hecho excavaciones al gobierno. Aquí. Aparte del gobierno. Aquí no. Dijeron que no. Ah, Now, aparte, remember- perdón, aparte del gobierno sí. La ciudad perdida aside fue from the government, yes, but not from the government. Remember, he Yeah, said that the it's- government considered too expensive to. So locals could come in, Eh, dig down, Que get si the los gold or gente de belongings. acá que vive acá ha venido a pero- tratar bueno, de excavar para Bueno, encontrar. vamos en el año 1000. En el año, los taironas vivieron entonces pacíficamente y tranquilos hasta 1525, con la llegada de los españoles. ¿Ya? En el año 1000, ¿qué fue lo que pasó? 525. No, pero en el año, dijiste que en el año 1000. Desde el año 1000 y todo este tiempo hasta 1525, los taironas vivieron tranquilos, se desarrollaron político, económico.